Lo más importante es el pantano en el cual ha entrado la discusión por la ley de presupuesto. Ayer veía al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en los programas políticos de televisión del fin de semana, me parece que en Estado Nacional, donde él hacía un mea culpa señalando que no había sopesado, no había advertido las críticas que le había hecho a la oposición cuando había comenzado la discusión del presupuesto, y que él pensaba que cuando le decían que podían rechazarle todo era un bluff. Eso dijo. Bien particular su mirada de lo que estaba ocurriendo. Pero bien, es que incluso si lo pensó... Incrédulo. Sí, incluso si lo pensó, no creo que haya sido bueno que lo haya dicho. No creo que habla de inexperiencia política. Absolutamente. O sea, el ministro de Hacienda, estamos hablando del presupuesto de la Nación. Decir que él creía que era un bluff, lo puede haber pensado, que ya en sí mismo parece un poco incrédulo, pero decirlo es inexperiencia política. Bueno, yo creo que lo que tú estás diciendo es un factor del problema que estamos teniendo. Sí. Es una persona que por primera vez enfrenta una discusión de estas características. Yo creo que los políticos no lo ven como un interlocutor válido en una discusión de este nivel como la del presupuesto, y creo que ese es uno de los problemas. Lo advertimos acá en este espacio radial, pues que el presupuesto iba a tener una situación compleja porque tenía muchas cosas que hacían que el camino fuera adverso. Primero fue la salida de Marcel, que molestó en la oposición porque ellos sí ven a Marcel, o veían a Marcel, como un interlocutor válido. Lo otro, la discusión de todo el gobierno respecto del gasto fiscal. Tercero, cuando empieza a vislumbrarse que el gobierno va a tomar a pie juntilla las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, y entre ellas está el no dejar la clásica glosa de libre disposición, que ahora le llaman glosa republicana, para cuando hay un cambio de gobierno. Todas esas cosas hacían alimentar que iba a ser más la elección presidencial. Todo eso hacía alimentar de que iba a ser un debate bien complejo, bien difícil, y finalmente lo fue, porque se estaba discutiendo esto en la comisión mixta de presupuesto, que involucra a parlamentarios de la Cámara y el Senado. Es ahí cuando los parlamentarios empiezan a señalar lo que se ha venido indicando hace mucho tiempo, y lo han dicho sobre todo los economistas, que son las estimaciones, los cálculos de ingresos del gobierno, que son muy optimistas respecto de muchas cosas. Entonces, lo que teme la oposición, obviamente viendo que ellos tienen la primera posibilidad de llegar al gobierno, es que si los cálculos de ingresos del próximo año son muchísimo más bajos que lo que plantea el gobierno, las posibilidades de un déficit fiscal mayor son muy altas. Súmala a eso lo de la glosa parlamentaria, o la glosa más bien republicana. Por lo tanto, la oposición ve que se está dejando muy poco margen de acción para el próximo gobierno. A eso, además, está otro elemento más del proyecto, como por ejemplo una situación muy particular que está ocurriendo con los dineros para reajuste del sector público, que de hecho es tan fuerte ese elemento que incluso motivó críticas de parlamentarios del oficialismo, del Partido Comunista y del Frente Amplio, porque el ministro se atrincheró en el dato, estoy hablando del ministro Grau, en el dato del decir que no correspondía decir cuánto dinero es el que se le estaba asignando al reajuste de los sueldos del sector público, porque él decía, ahora en diciembre tenemos que negociarlo, entonces sería poner todas las cartas sobre la mesa. Que alguno pudiera entender de ese argumento, efectivamente, pero lo cierto es que en algún momento se hablaba de que no había ningún rango, que no había dinero para un reajuste de esas características para este año y para los años venideros, y eso causó mucha preocupación. ¿Cómo no va a haber espacio para un reajuste del sector público? Que eso te puede traer problemas, un paro, una situación siempre compleja. Y ahí entonces vinieron estas críticas del Partido Comunista y el Frente Amplio, que lo llamaban a decir los montos, y el ministro Grau indicaba que la plata estaba, señores, tranquilos, la plata está dispuesta en el presupuesto, pero yo no se las puedo decir. Entonces ahí incluso generó una controversia en su propio sector político. Como te decía, ayer en Estado Nacional el ministro Grau hizo este mea culpa bien extraño, reconoce que subestimó las críticas, la amenaza, dice, pensé que era un bluff, pero él además hace una
crítica política a Chile Vamos y dice que con Chile Vamos el gobierno ha podido alcanzar grandes acuerdos como 40 horas, como pensiones, y que él pensaba que en la discusión del presupuesto Chile Vamos iba a ir con esa característica, pero que ahora, producto de las elecciones, Chile Vamos ha tomado un rol mucho más duro, parecido a Republicanos. De alguna forma se ha republicanizado, ha señalado el ministro Grau. La gran pregunta entonces es, ¿qué viene ahora en el presupuesto? Y esto hace que la situación sea aún más compleja, Juan Manuel, porque va a tener que ocurrir mucho tiempo para volver a retomar esta discusión, que recordemos tiene que estar lista, zanjada de aquí a fin de mes, pero finalmente este fin de semana y el viernes de la semana pasada, los partidos políticos dijeron, ¿saben qué? Esto no lo vamos a poder seguir discutiendo bajo el fragor de la contienda electoral, porque al rechazarse todas las partidas, prácticamente todas las partidas presupuestarias, esto ya tiene que volver a la discusión a la sala de la Cámara de Diputados y a la sala del Senado. Entonces esto dijeron, bueno, si lo retomamos, por ejemplo, hoy lunes, que ya estamos ya a días de que sean las elecciones, a 2 semanas, una semana, entonces la discusión va a estar aún peor y esto puede perjudicar la discusión del presupuesto. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que hay? Es retomar esto el 17 de noviembre, ya después de las elecciones, y ahí entonces entrar de lleno a la parte final de la discusión del presupuesto. Puede ser una medida sensata, porque efectivamente la discusión del presupuesto estaba muy dura y el tema presidencial la zamarreaba mucho. Puede ser una buena decisión, pero ojo que prácticamente te va a quedar un par de semanas para terminar una discusión que todavía le quedan muchas conversaciones, por lo tanto van a estar al tiempo pero muy, muy apretado, y yo te diría que aquí vamos a ver la escena típica de que ocurre y que ha ocurrido muchas veces cuando hay cambio de gobierno y están en el fragor electoral, de que el presupuesto finalmente se va a aprobar en la madrugada, a última hora, tomando consomé, con los ministros y parlamentarios casi durmiendo, tomando café en cada uno de sus escritorios del Congreso para aprobar este proyecto, porque efectivamente va a ser una situación compleja de empezar a tratarlo el 17 de noviembre. De todos modos, el ministro Grau, en estas conversaciones que tuvo en los programas del fin de semana, dijo que el gobierno va a tener conversaciones previas con los parlamentarios para ver ya qué es lo que a usted le parece que hay más información, en qué cree que nosotros hemos subestimado los gastos. Va a tener ese tipo de conversaciones. Un último dato respecto de eso. El gobierno puede insistir con su texto original o puede hacer cambios. Ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Sin duda algo habrá que hacer porque la oposición al menos no está dando el visto bueno.